El eco de la violencia resuena en los rincones más oscuros de México, donde las sombras de los cárteles de la droga libran una guerra constante y despiadada. En medio de este caos, un nuevo capítulo ha comenzado a escribirse en la sangrienta historia de la lucha por el control del narcotráfico. El Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha enviado un contundente y escalofriante mensaje a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán, y actual líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Todo comenzó con un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Un centenar de sicarios, armados hasta los dientes, con el rostro cubierto por pasamontañas negros, se alineaban en formación militar. La amenaza era explícita, cada palabra cargada de odio y desafío. Uno de los sicarios, hablando en nombre del grupo, dejó claro que el CJNG está dispuesto a tomar medidas drásticas si sus demandas no son cumplidas. Este no era un simple mensaje, era una declaración de guerra. El detonante de esta amenaza, según se supo, fue la presunta filtración de sicarios del Cártel de Sinaloa en territorio jalisciense. Para el CJNG, liderado por el temido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, esta acción fue una provocación directa, un acto de guerra que no podía quedar sin respuesta. En el video, el portavoz del grupo acusó a Iván Archibaldo de enviar a sus hombres con el objetivo de desestabilizar y disputar el control de zonas clave en Jalisco, una jugada que, según ellos, sería castigada con la muerte. Pero el clímax del video llegó cuando un supuesto audio de El Mencho fue transmitido en la grabación. Con un tono firme y sombrío, lanzó un ultimátum a Iván Archibaldo. Tenía 24 horas para retirar a sus sicarios de Jalisco. De lo contrario, las represalias serían graves y devastadoras. La población, acostumbrada a vivir en la sombra de la violencia, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues si algo es bien sabido es que El Mencho no hace amenazas en vano. La rivalidad entre el CJNG y los Chapitos no es nueva. De hecho, este conflicto tiene raíces profundas que se remontan a años atrás, cuando Nemesio Ceguera Cervantes decidió secuestrar a los hijos del Chapo en una movida audaz y peligrosa que sacudió los cimientos del narcotráfico en México. Corría el año 2016, cuando Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio de Joaquín Guzmán Loera, se encontraban en Puerto Vallarta, Jalisco. El 15 de agosto, los hermanos, junto con algunos allegados, celebraban el cumpleaños número 33 de Iván Archibaldo en el exclusivo restaurante La Leche. La noche parecía prometedora, llena de lujo y ostentación, como era de esperarse de la descendencia del Chapo. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó en una pesadilla. Un comando armado al servicio del CJNG irrumpió en el restaurante. En cuestión de minutos, separaron a las mujeres de los hombres y tomaron como rehenes a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y otros acompañantes. El secuestro fue un golpe directo al corazón del Cártel de Sinaloa, una humillación que, aunque temporaria, dejó cicatrices profundas. Las negociaciones por la liberación de los hijos del Chapo fueron intensas. Según se supo posteriormente, Joaquín Guzmán Loera, desde su celda en el altiplano, tuvo que recurrir a su viejo amigo y socio, Ismael El Mayo Zambada, para mediar con El Mencho. Lo que se negoció exactamente sigue siendo un misterio. Algunos reportes sugieren que el Cártel de Sinaloa pagó $2 millones y entregó una considerable cantidad de droga a cambio de los jóvenes capos. Otros dicen que fue la promesa de no dañar al hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, lo que finalmente selló el trato. Sea cual fuere la verdad, lo que quedó claro fue que la paz entre estas dos poderosas organizaciones criminales era frágil y temporal. La liberación de los Chapitos no significó el fin de la rivalidad, más bien fue el comienzo de una guerra silenciosa, una que hoy en día sigue cobrando vidas y que parece lejos de terminar. Hoy,
La situación ha cambiado. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, han tomado las riendas del cártel de Sinaloa tras la ruptura y extradición de su padre. La sombra del Chapo aún los cubre, pero ya no son los niños asustados que fueron secuestrados en 2016. Ahora, son hombres que han probado el poder, que han conocido el sabor amargo de la traición y que están dispuestos a defender su legado a toda costa. El mensaje del CJNG no solo es una amenaza a su liderazgo, sino también un recordatorio del pasado, un pasado que Iván Archibaldo no ha olvidado. El secuestro de Puerto Vallarta fue un momento humillante para los Chapitos, una herida que aún no ha sanado, pero ahora, con el poder de su lado, Iván Archibaldo parece estar listo para responder de manera contundente. El video del CJNG no fue solo un mensaje a los Chapitos, fue una advertencia a todo México. Las calles de Jalisco, Sinaloa y otros estados donde estos cárteles tienen presencia se han convertido en campos de batalla. La población civil, atrapada en medio de esta lucha por el poder, vive con el temor constante de ser víctima colateral de esta guerra sin fin. En los últimos años, los enfrentamientos entre el CJNG y el cártel de Sinaloa han dejado un rastro de muerte y destrucción. Las balaceras, los secuestros y los asesinatos se han vuelto parte del día a día en estas regiones. Y aunque los gobiernos locales y federales intentan controlar la situación, la realidad es que la violencia se ha vuelto incontrolable. El CJNG, bajo el mando del Mencho, ha crecido hasta convertirse en uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, con presencia en varios estados y un ejército de sicarios a su disposición. El CJNG ha logrado desafiar al cártel de Sinaloa, que durante años fue considerado el grupo criminal más fuerte del país. La amenaza enviada a Iván Archibaldo no es solo una advertencia, es un reto directo a su autoridad. El Mencho sabe que los Chapitos tienen la ambición y los recursos para enfrentar a su organización, pero también sabe que cualquier error podría ser fatal. La guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa se ha convertido en una lucha de poder donde el más mínimo movimiento puede desencadenar una serie de eventos catastróficos. El recuerdo del secuestro del 2016 sigue presente en la memoria de todos los involucrados. Para el Mencho, fue una demostración de fuerza, una forma de enviar un mensaje al Chapo de que su poder no era absoluto. Para los Chapitos, fue una lección dolorosa, una que les enseñó que el mundo del narcotráfico es cruel y despiadado. Ahora, con el cartel de Sinaloa bajo su control, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo tienen la oportunidad de vengar aquella humillación, pero hacerlo significaría desatar una guerra total con el CJNG, una guerra que podría sumir a México en una ola de violencia aún mayor de la que ya enfrenta. El destino de México pende de un hilo, mientras estos dos gigantes del narcotráfico se preparan para lo que podría ser la batalla más sangrienta en la historia del país. La amenaza del Mencho a Iván Archibaldo es solo el comienzo de un conflicto que promete escalar en intensidad y brutalidad. Las calles de Jalisco y Sinaloa están más peligrosas que nunca, y los civiles, como siempre, son los que pagan el precio más alto. La guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa no tiene ganadores, solo deja un rastro de muerte y sufrimiento a su paso. Mientras tanto, el gobierno mexicano observa desde la distancia tratando de contener una violencia que se desborda. Las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden, pero la realidad es que están superadas por la magnitud del conflicto. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: mientras el CJNG y los Chapitos continúen su lucha por el poder, México seguirá sumido en un caos de violencia y miedo. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te interesa conocer más acerca del siempre convulso y cambiante mundo del narco, por favor suscríbete, deja tu like y comentario. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.